bueno, por ahora están pasando por luchas también. Mañana, si Dios quiere, a ver si puede venir un matrimonio también, vamos a ver, estamos viendo eso. Pero Dios está bendiciendo, hermanos, la obra allí. Nuestro gran deseo es que en la mayoría de las ciudades de Uruguay pueda haber una iglesia que esté predicando la palabra de Dios, y por la gracia de Dios, Dios nos ha bendecido bastante. No dejo de agradecer al Señor por todo esto. No, siempre hay pruebas también, pero bueno, Dios es fiel y Dios es bueno, ¿no? Y mantenernos firmes en el Señor. Y bueno, gracias a Dios, hermanos, por todos los que vinieron, todos los que se animaron a venir, unos que vienen de lejos, de las piedras. Qué impresionante. Bueno, mañana otro fútbol, unos andan doloridos todavía. Bueno, algunos por la edad, otros porque no tienen tiempo. Bueno, bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Vamos en esta noche, hermanos, vamos a ver algo en la palabra de Dios, y vamos a ir a nuestras Biblias. Si todos tenemos Biblias, por favor, vamos a ver en 2 de Corintios. Si alguien no tiene Biblia, comparta su Biblia para que podamos todos tener y ver lo que estamos escuchando, que es la palabra de Dios, que no hay otra cosa, hermanos, más importante que podamos ser guiados por la palabra de Dios, de lo cual se trata este campamento. Y para nosotros también queremos recibir, nos gozamos que podemos estar con mi esposa, y bueno, también un campamento de familia, poder también ser bendecido con las predicaciones. Y bueno, ahora me tocó a mí. Bueno, dice la palabra de Dios, 2 de Corintios capítulo 7, 2 de Corintios 7, vamos a ver lo que dice en los versículos del 9 al 11, 7, 9 al 11, ahí en sus Biblias voy a leer, usted me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios, dice: ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Vamos a estar viendo en esta noche algo. Quisiera enfatizar este mensaje a cada uno en particular. Hay padres aquí, hay hijos, bueno, hay adultos, jóvenes, y bueno, qué importante es, hermanos, que nosotros cada uno en particular también, como miembros de un hogar, como miembros de una familia, podamos entender realmente lo que la palabra de Dios nos menciona. Pero vamos a ver acerca de la tristeza para arrepentimiento y la tristeza para muerte. ¿Cuáles son las dos diferencias de esto que nos menciona estos versículos aquí en 2 de Corintios? Y bueno, al rato vamos a ver, vamos a estar viendo dos personajes en la palabra de Dios, pero vamos a orar para continuar. Querido Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Nos permites, querido Padre, poder tener tu palabra, la cual nos guía, Señor, a poder aprender de ti, Señor. Nuestro Maestro, Señor, eres tú. Y Señor, podemos ver, Señor, tanto en este mundo, Dios, tantas familias destruidas, tantos hijos, Dios, perdidos, Dios, tantas familias, Señor, que completamente el enemigo ha destruido, Señor. Y Padre, yo sé, Señor, que cada uno de ellos no es la intención. Señor, sabemos que tú, el deseo del corazón tuyo es que la familia sea una institución, Señor, sagrada, divina, y la cual tú quieres, Dios, que cada día esté más fortalecida
Señor, te ruego, por favor, obra, Señor. Te suplico que tu Santo Espíritu nos hable, nos enseñe y sea nuestro Maestro en esta noche. Por favor, permite que pueda ser de bendición tu siervo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, la palabra de Dios aquí nos está mencionando el apóstol. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia que, bueno, no tenía mucho tiempo de que se había fundado esta iglesia, pero estaban pasando por muchos problemas. Estaban pasando por situaciones difíciles y bueno, y la iglesia había algunos creyentes que eran nuevos y que no habían entendido bien, pero estaban ellos haciendo las cosas mal y metiéndose en diferentes pecados y hasta que Pablo envía esta carta a ellos para hablarles y mostrarles acerca de que ellos necesitaban reconocer lo malo que estaban haciendo para volver al camino que Dios les estaba trazando. Aquí es la segunda carta en la cual la primera carta Pablo les exhorta a ellos, y en la segunda carta Pablo ve el fruto de la primera carta que les envió, de la exhortación. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, aquí en estos versículos, en el 9, él está diciendo, dice, ahora, dice, me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, dice, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses en nuestra parte, dice, luego dice el 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero luego dice la siguiente frase, pero la tristeza del mundo produce muerte. Produce muerte. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos visto diferentes vidas en el ministerio? Hemos visto diferentes personas que han estado por tiempo en la iglesia y bueno, muchos de ellos han creído, se han convertido y han dado frutos. Y hemos visto el cambio y nos emocionamos, nos alegramos, pero muchas veces vemos muchas personas que están en la iglesia por un tiempo o por bastante tiempo, después de repente desaparece y uno dice, pero ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué sucedió? Y bueno, nos da tristeza al ver que no están más. Hermano, qué importante es lo que vamos a estar viendo en esta noche. La palabra de Dios nos habla, vamos a ver dos personajes. Dice la tristeza para arrepentimiento nos trae vida. La tristeza para arrepentimiento es vida. La tristeza del mundo produce muerte. Vamos a estar viendo estos dos personajes. Uno de ellos vamos a ver allá, en primer lugar, vamos a ver en Mateo capítulo 27. Vamos a ver Mateo capítulo 27, la tristeza según el mundo. Mateo capítulo 27, en nuestras Biblias. Mateo 27, dice la palabra de Dios allí en el versículo 3, dice la Biblia, Mateo 27, 3, dice, entonces Judas, el que le había entregado, dice, viendo que era condenado, dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué triste escena vemos aquí de Judas Iscariote, era aquel que entregó a Jesús, aquel que traicionó a Jesús. Nosotros, hermanos, vemos vemos este personaje y vemos y decimos, incluso se ha dicho a veces que Judas había sido destinado ya
para que él entregase a Jesús. Yo no estoy de acuerdo en eso. Nunca en la palabra de Dios se menciona el nombre Judas, que sería o que se había profetizado de que él entregaría a Jesús. La Biblia nos menciona, hermanos, que Judas era uno de los 12 apóstoles. Judas era uno de los 12 que Jesucristo eligió para que estuvieran al lado de él. Estuvieron aproximadamente 3 años y medio. Judas estuvo con Jesucristo, estuvo cerca de él vio los milagros de Jesús, él anduvo con los discípulos, él vio todas las maravillas que Jesucristo hacía, pero ¿sabes qué? Déjame decirte, al ver la vida de Judas, al ver lo que la Biblia nos dice de Judas, vemos que Judas tenía un corazón en el cual él no había abierto su corazón al Señor. Vemos la diferencia, vemos gran diferencia en los demás discípulos, pero Judas era alguien que como que escondía en su interior, no era sincero ante Dios, ante el Señor, aunque el Señor, claro, que él lo conocía perfectamente bien. Pero dice la palabra de Dios, dice, Judas tenía un problema que él no se había arrepentido y había algo en Judas que no lo dejaba o que lo tenía como esclavizado, como que lo tenía, estaba atado a ese pecado. Vamos a ver allí, por ejemplo, lo que dice Juan, si quieren pónganle una marquita allí en Mateo para que no se pierdan después, pero vamos a ver allá en Juan, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 12, dice la Biblia en San Juan 12, San Juan 12, dice la palabra de Dios en el versículo 1, San Juan 12, 1, dice la Biblia, dice, 6 días antes, dice, de la Pascua, vino Judas a Betania, donde estaba Lázaro, el que había, dice, estado muerto, dice, y a quien había resucitado de los muertos. Dice, y le hicieron así una cena, dice, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, dice, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, dice, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, luego dice quién era, dice, Judas Iscariote, hijo de Simón, dice, el que le había de entregar, dice, ¿por qué no fue, dice, este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, dice, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era, dice, ladrón, dice, teniendo el bolso sustraía, dice, de lo que se echaba en ella. Entonces ahora déjame decirte, ¿cuál era el problema de Judas? Judas tenía un problema, había algo que lo tenía atado a él y era la avaricia. Él dice la Biblia que era ladrón. Entonces, ¿qué pasa? Hermanos, qué importante es saber lo que la Biblia nos menciona y que Judas tuvo por mucho tiempo con Jesús y creo que tuvo esa oportunidad de él abrir su corazón a Jesucristo para que él no terminase así, de esa forma como terminó la vida de él. Ahora, vemos lo que dice la palabra de Dios, este pecado que había en Judas, lo lleva, lo tiene esclavizado, pero lo lleva a que él sea el instrumento que Satanás usara para entregar a Jesucristo. Este pecado lo lleva porque él realmente no había habido un arrepentimiento verdadero en la vida de Judas. Estaba con Jesús, pero no se había arrepentido. Vemos ahí lo que dice Mateo 26, volvamos a Mateo por favor, Mateo 26, dice la palabra de Dios, Mateo 26, dice el versículo 14, Mateo 26, 14. Allí vemos a Judas, vemos algo, cuál era el problema. Dice ahí, dice 14, dice entonces, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote, dice, fue a los principales sacerdotes y les dijo, dice, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Dice, y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahora,
no solamente eso, ahora, Judas había estado ya con Jesús mucho tiempo, pero Judas todavía seguía con eso en su corazón, ese problema que él traía. Ahora, dice la palabra de Dios que Satanás usa eso para, bueno, como instrumento a Judas para entregarlo. Pero ahora, la Biblia no menciona, bueno, Cristo también mencionó algo allí en el 26, mismo capítulo 26, dice en el versículo 21, mira lo que dice. Dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Dice, Jesús conocía a Judas, conocía a los discípulos. Lo dice, y entristecidos en gran manera comenzó, dice cada uno de ellos a decir, ¿esto yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano, dice, conmigo en el plato, dice, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre, dice, va según está escrito de él. Dice, y luego dice Jesús, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas está allí entre los 12 discípulos. Judas está ahí entre los 12 y está escuchando la sentencia que Jesús está dando sobre el hombre que lo va a entregar. Y yo me pongo a pensar, Judas no cayó rendido a los pies de Jesús y decir, Señor, ¿está en mi corazón ese pecado en mí? Señor, ¿está en mi corazón eso de que yo tengo este problema y Señor, perdóname? Pero ¿sabes qué? Judas siguió con ese pecado. Y ¿sabes? Dice la palabra de Dios que ese pecado lo lleva a una muerte triste, espantosa. Ahí como vimos en Mateo 27, la lectura que tuvimos, dice en el versículo 3, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, se hablaba de Jesús, dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, dice, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Dice, arrojando las piezas de plata, dice, en el templo salió y fue y se ahorcó. Mi pregunta es, ¿hay algún pecado que Jesucristo no puede perdonar? ¿Jesús hubiera perdonado a Judas si Judas hubiera recurrido realmente a Jesús? Yo creo que sí. Pero Judas había eso en su corazón que estaba endurecido. Había eso en su corazón que estaba todavía ese pecado en su vida y que no lo dejaba a él venir a Jesús y arrepentirse y clamar al Señor. Yo creo que si Judas hubiera ido, a pesar de que él lo hubiera entregado, ir a Jesús y pedir a Jesús perdón y clamar a Jesús, déjame decirte, yo creo que ese Jesús lo hubiera perdonado. Pero Judas no. Judas siguió con eso y fue y se ahorcó. Una triste historia. Judas murió ahorcado. Y ahora vemos, hermanos, que yo creo que tal vez hay muchas personas que por mucho tiempo viven sin abrir su corazón a Jesucristo, sin abrir su vida a Jesús. Jóvenes, adultos, que viven pero no saben cuándo van a partir de este mundo. Y qué importante es, hermanos, que consideremos esta historia, pero vamos a ver un personaje más. Vamos a ver Mateo 26. Ahí mismo no nos vamos a alejar mucho. Dice Mateo 26, dice en el versículo 69. Mateo 26, 69. Dice la palabra de Dios. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra, dice, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Mas él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre.
Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cristo conocía a Pedro? Sí. Pedro era un hombre que él no escondía lo que quería decir o lo que pensaba, él lo decía. Vemos a Pedro como un personaje muy impulsivo a actuar o a hablar. Cristo está diciéndole a todos, y está allí con todos, y está Pedro allí, y dice la palabra de Dios. Vamos a ver, mira lo que dice allí en Mateo 26, 31. Mateo 26, 31. Dice este versículo, dice: entonces Jesús les dijo, dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora vemos a Pedro. Pedro, un hombre, yo creo que Pedro era sincero en lo que estaba diciendo. Yo no creo que Pedro estaba mintiendo, diciendo: yo no te voy a negar, Señor. Y Pedro impulsivo en hablar, en actuar, pero vemos aquí a Pedro, hermanos, con un corazón diferente al corazón de Judas. Pero vemos a Pedro, dice la palabra de Dios, que como Cristo le dijo: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro está negando a Jesús, pero vemos a Pedro al final. ¿Qué es lo que Pedro hace? Dice la palabra de Dios que él fue, que Pedro fue, dice, y lloró amargamente. 26, 69, lo que estamos viendo allí. Dice en el versículo 75 del capítulo 26, dice: y saliendo fuera lloró amargamente. Vemos un hombre que no se había arrepentido, Judas. Vemos otro hombre que realmente había creído, Pedro. Pero como creyente, déjame decirle, hay una gran diferencia entre un creyente y alguien que no ha creído. El creyente no es perfecto. El creyente puede fallar. El creyente puede caer en pecado, pero no vivir en pecado. El que no es creyente vive en pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no hay nada que no tiene temor, para él es normal hacerlo. La palabra de Dios nos menciona aquí, hermanos, que Pedro lloró amargamente, porque él sabía que le había fallado a su Salvador, porque él lo había negado. Ahora la pregunta es: ¿hay algún pecado diferente entre el negar a Jesús o el entregar a Jesús? Yo creo que no. Pero ahora déjame decirte, porque delante de Dios pecado es pecado. Pero Pedro hizo lo correcto. Pedro lloró amargamente. Pedro, había un corazón en él sensible que falló a Dios, y bueno, vino al Señor, amargamente lloró porque él lo había negado al Señor. Pero hermanos, vemos claramente aquí que Pedro y los discípulos, ¿qué pasó con ellos? Hermanos, el cristiano no quiere fallar al Señor. El creyente tiene temor. El creyente no quiere fallarle a su Salvador. El creyente, hermanos, tiene temor de hacer algo malo, porque sabe que está fallando a su Salvador. Entonces, hermanos, déjeme decirle, pero ¿qué es lo que lleva a Pedro, hermanos? Yo puedo ver en la palabra de Dios, porque la Biblia se interpreta por sí misma. Pero vemos qué es lo que realmente a Pedro lo llevó a negar a Jesús.
la historia típica de un creyente que quiere servir a Dios en sus fuerzas. Un creyente que quiere servir al Señor con su impulso, que dice, bueno, yo era un pescador, yo me imagino Pedro pensó que era un pescador, yo me la arreglaba allá en el mar. Yo era había tormentas y nosotros nos las arreglábamos allá en el mar. Y con ese impulso yo me imagino Pedro dice, bueno, todos me negarán. No, Señor, yo no te negaré. No se puede, podemos ver aquí que Pedro está confundiendo las cosas. El Señor le dice claramente, Pedro, así como tú me dices, más rápidamente vas a negar. Sabes, antes podemos ver lo que dice la palabra de Dios allí, que Pedro había descuidado algo muy importante en su vida. Vamos a ver Mateo 26, dice la palabra de Dios en el versículo 30 y 36, Mateo 26, 36, dice la Biblia, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Dice, y tomando a Pedro, ¿a quién tomó? Dice, tomó a Pedro, dice, y a los hijos de Zebedeo, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos aquí, hermanos, que Jesús le está dando una gran enseñanza a sus discípulos, que Pedro no la olvidaría jamás. Le está diciendo a Pedro, dice, viene un tiempo de prueba, viene un tiempo difícil. Si tú no estás velando, Pedro, tú vas a caer y no vas a saber cómo reaccionar en ese momento. Pedro, viene un tiempo en el cual si tú no te agarras y velas y oras, tú no vas a poder pasar esa prueba, Pedro. Y sabes que, déjame decirte, la palabra nos menciona allí que cuando él fue 3 veces a orar, dice la palabra de Dios, y cuando volvía él los encontraba durmiendo a ellos. Ahora, la pregunta es, Pedro, ¿nosotros somos diferentes a Pedro? No, sabes que nosotros también luchamos. Pero déjame decirte una cosa, algo que Dios también nos está enseñando aquí en esta noche. ¿Qué es lo que realmente Él enseña a Pedro? Dice la palabra de Dios, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu, dice, a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Hermanos, ¿por qué hay tanta lucha en nosotros? ¿Por qué hay tantas batallas en nuestra vida espiritual? ¿Por qué los jóvenes tienen tantas luchas y ellos es muy fácil que sean arrastrados por el enemigo, por el mundo? Ahora, ¿por qué nosotros también nos podemos desviar muy fácil de los caminos del Señor? Hermanos, hay algo muy importante que Dios nos está diciendo aquí. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Nosotros por naturaleza somos humanos, somos carne, tenemos una naturaleza en nosotros que va en contra del espíritu, que constantemente están luchando, que constantemente la carne no quiere hacer lo que dice el espíritu está impulsándonos a que nosotros mantenernos fieles en el Señor, buscando a Dios, pero la carne no quiere. Ahora, hay una lucha. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios que Pedro, vamos a ver allí en San Juan, capítulo 18, San Juan, el Evangelio de Juan dice 18, versículo 2.
Dice la Biblia, el Evangelio de Juan 18, 2, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, dice también 18:2, dice, también Judas, el que le entregaba, dice, conocía aquel lugar, dice, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, dice, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles, dice, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Dice, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y dice, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, dice, os he dicho que yo soy, pues dice, si a mí me buscáis, si buscáis a mí, dice, dejad ir a estos. Dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Dice el 10, dice, entonces Simón Pedro, que tenía, dice, una espada, dice, la desenvainó, dice, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Dice, y el siervo se llamaba Malco. Dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Dice, la copa que el Padre me ha dado, dice, no la he de beber. Hermanos, ¿cómo Dios nos menciona aquí otra vez al personaje Pedro? Dice la palabra de Dios que ¿cuál era la reacción que Jesús esperaba de sus discípulos? Que sus discípulos realmente estuvieran fuertes espiritualmente para cuando viniese ese momento de la prueba. Pedro reacciona otra vez en la carne. Pedro saca la espada y viene el siervo, le corta una oreja. Ahora, en otro evangelio le dice Cristo lo reprende más duramente a Pedro. Le dice, Pedro, dice, guarda tu espada. ¿Acaso yo no puedo pedir 12 legiones de ángeles para que vengan? Y entonces ahora Pedro reaccionó mal. ¿Por qué? Porque él descuidó esto, que es muy importante, hermanos. Velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Cómo reaccionas en tu casa? ¿Cuáles son tus reacciones como esposa, como esposo, como hijo, cuando vienen situaciones difíciles? O simplemente cuando con unos a otros, los hijos contra los padres o los padres contra los hijos, el esposo contra la esposa y viceversa. ¿Cuáles son nuestras reacciones? Hermanos, yo creo que dependiendo de nuestra forma de buscar al Señor, van a ser nuestras reacciones en el hogar. Amén. Algo importante, muy importante que señala el pastor Gabriel, lo parecido hace rato en los talleres. Sabes que a veces hay tantos problemas, tantas en la familia y todo eso. ¿Por qué? Porque los integrantes de la familia no están buscando cada uno o velando al Señor, ¿sabes? No están orando, no están buscando a Dios. Y la primera reacción que va a venir es, va a haber discusión, va a haber problemas, va a haber incluso a veces separación, va a haber... ¿Por qué? Porque realmente no reacciona uno de una forma espiritual cuando uno no está buscando a Dios. Es difícil. ¿Qué es lo que nos controla a nosotros? ¿Saben lo bueno que hay en nosotros? Es Jesús. Es Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios, como hijos de Dios. Pero si realmente, hermanos, nosotros, como dijo Cristo, Pedro, viene tiempo difícil, Pedro. Vienen tiempos complicados, Pedro. Vela, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. A veces cometemos decisiones muy equivocadas cuando reaccionamos en nuestra carne. ¿Cuántas veces nos lamentamos por cosas que decimos en el momento porque lo hicimos en la carne? ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios. ¿Cuántas veces nos lamentamos porque herimos al decir alguna palabra a nuestra esposa o a nuestro viceversa, a nuestro esposo o a nuestros hijos? Y hermanos, qué importante es que nosotros realmente estemos velando
velando y orando, ¿sabes? Pedro aprendió una gran lección, una gran lección. Allá en segunda de Pedro, ¿quién nos está hablando ahí? Pedro nos está hablando allí, dice la palabra de Dios, segunda de Pedro capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Primera. Ah, no, es primera, sí, gracias. Es primera, sí. Primera de Pedro 5:8. 5:8. A ver si estaban despiertos. Dice, primera de Pedro 5:8. Dice la palabra de Dios. Está diciendo Pedro, está hablando allí, dice, sed sobrios, dice, y velad. Dice, porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Dice, velad, sed sobrios y velad. Ahora déjame decirte, le está diciendo Pedro, vela. Ahora Pedro está diciendo, yo me acuerdo de un día, de lo que yo cometí, que eso fue una enseñanza grande para mí. Yo no estuve velando en el momento que debería hacerlo. ¿Cuándo debemos velar? Siempre, siempre, siempre. Siempre, hermanos, qué importante es que el diablo es como un león, dice la palabra de Dios, rugiente, acechando a su presa, acechando al creyente. En el momento en el cual está descuidado, el diablo viene y ataca. El cristiano comete errores, cae, comete pecados. ¿Por qué? Porque no está velando. Hay problemas, las reacciones, y hermanos, todos somos diferentes todos nosotros. La verdad, como la mujer es diferente, el hombre es diferente, ¿sabes? Bueno, nosotros hay una diferencia más grande porque yo soy mexicano, mi esposa es uruguaya. A ver, pero ¿sabes qué? ¿Sabes? Somos diferentes cada uno, pero qué importante es cuando uno entiende, hermanos, que cuando estamos velando y surgen problemas, sabemos cómo reaccionar. Si no estamos velando y vienen los problemas, ¿sabes qué? Muchas veces ahí son que se destruye muchas veces la familia o incluso con los hijos. Hermanos, dice la Biblia una enseñanza muy importante de sobrios y velar. Judas, él nunca se arrepintió. Judas, su arrepentimiento fue de él, me siento mal porque hice esto, pero no vino realmente la persona que tenía que venir. No vino a Jesús. Él fue y siguió y murió por ese pecado. Los creyentes pueden fallar, pero hermanos, déjame decirte, si estamos velando, si estamos orando, déjame decirte que por la gracia de Dios, el Señor nos va a guardar. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos carne también. Y necesitamos estar velando, orando, buscando a Dios. Padres, qué importante es el líder de la casa, el varón, estar buscando a Dios. Y hermanos, qué importante es orando por sus hijos, por su esposa. Y hermanos, y es muy importante eso, pero a la vez la esposa también, orando por su esposo, orando por sus hijos, los hijos también aprendiendo a orar por sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres también tienen luchas, ¿sabes? Si el diablo sabe que si puede derribar al líder de la casa se va a tambalear. Sí, por eso cada uno de nosotros debemos estar orando, velando los unos por los otros. Estamos en una batalla, vienen tiempos más duros, vienen tiempos más difíciles. Al rato hablamos con el hermano Leonardo, todas las cosas que están pasando hoy en día. Hermanos, vienen tiempos difíciles. Déjame decirte, si viniera una persecución a los creyentes en estos tiempos, hoy estamos muy relajados, no hay
nada, estamos tranquilos, nadie nos anda persiguiendo porque estamos reunidos acá, no estamos, estamos cantando al aire libre y todo, bueno, a voz alta y todo, hermanos, pero si viniera una persecución, viniera un tiempo difícil, realmente, vamos a ver quién va a seguir al Señor. Ahora, Dios realmente, hermanos, el Señor quiere que estemos velando porque vienen tiempos difíciles. Yo creo que cuando Cristo se acerca cada vez más, el diablo también está luchando porque Él no quiere que almas se arrepientan y que puedan ir al cielo con el Señor. El Señor, hermanos, en cuanto más venga, va a haber tal vez más pruebas sobre los cristianos, sobre los creyentes. Y estamos viendo nuestros tiempos, ¿sabes? Por eso tenemos que estar velando y orando. Hermanos, pero la pregunta es, en esta noche, ¿con qué personaje nos identificamos? Todos nosotros, si somos hijos de Dios, podemos fallar. Tal vez hoy estamos desanimados, tal vez vinimos porque decimos queremos tomar un tiempo en el cual queremos que Dios nos hable y queremos reavivar ese fuego tal vez en mí, tal vez estoy no sé, no hay ya más ese fuego, me estoy frío. Y déjame decirte, los creyentes, los cristianos realmente pueden pasar por eso, pero no pueden vivir todo el tiempo así. Pero los que no son creyentes, los que realmente no han abierto su corazón al Señor por alguna causa, yo me recuerdo que lo que a mí me frenaba de entregarme al Señor era, pues decía, no, pero si yo me entrego al Señor, esas cosas que yo hacía antes no las voy a volver a poder hacer. No, yo quiero disfrutar, porque mi carne quería seguir en el pecado. Mi carne quería seguir haciendo las cosas que yo hacía antes. Bueno, Dios tuvo que obrar en mi corazón, por quién yo me iba a elegir, realmente seguir en ese pecado y seguir cerrado mi corazón al Señor, o realmente creer en Cristo y dejar que Cristo guiara mi vida. Fue algo lindo que en ese día cuando vine al Señor y bueno, entregué mi corazón al Señor, dije, Señor, aquí estoy. Yo no soy digno de que tú me salves, Señor, por favor. Yo soy un pecador, pero te pido que me salves. Déjame decirte que hubo algo diferente en mi vida. El arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de pensar, un cambio de mente. Ya no sigo el mismo camino, me doy la vuelta y sigo por el camino del Señor. Yo pensaba y seguía el pecado, pero ahora que creo en Cristo y creí en Cristo, ahora mi mente piensa en alabar y en agradar al Señor. Es un cambio. Ahora, cuando Judas estuvo tiempo con Jesús, pero nunca hubo ese cambio, porque él seguía y seguía endurecido ante el Señor. Tal vez hay alguien que está aquí que no ha abierto su corazón al Señor, tal vez se ha resistido, tal vez ha escuchado alguna vez, pero no lo ha hecho. Yo quiero decir que no tardes en hacerlo, no tardes en hacerlo. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor, no importa qué pecado estés viviendo o hayas hecho, el Señor dice que la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado, de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar. Y en esta noche yo quiero decirte que si tú estás allí y todavía no has abierto tu corazón al Señor, ven al Señor, ven al Señor. Él no te va a rechazar, Él está dispuesto a salvarte y Él quiere hacerlo. El diablo dice no, no lo hagas. Vamos a orar. Querido Dios, querido Padre, gracias te doy porque eres bueno. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en esta noche, reunidos, Dios. Gracias porque tú has traído a cada uno de los que están aquí, Señor. No es casualidad que estén aquí. Querido Padre, gracias, porque tú eres bueno, eres misericordioso. Tú dices, tú retardas tu promesa porque tú tienes paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Señor, por esa paciencia sé que tú no has venido, pero sabemos que tu venida está a las puertas y en cualquier momento tú puedes venir. Dios, ayúdanos a los que hemos recibido, Dios, tu gracia, tu salvación, Señor, estar firmes y velando. Tal vez aquí hay alguien que se ha descuidado y que ha descuidado su tiempo de oración, su tiempo contigo. Señor, por favor, obra en su vida y que hoy pueda venir, Dios, que durante este tiempo, durante este campamento pueda venir y arreglar cuentas contigo. Pero tal vez hay alguien aquí, Señor, que aún no ha abierto su corazón a ti. Señor, ten misericordia, por favor, y permite, Dios, que nadie salga aquí, Señor, sin esa gracia preciosa en su vida, en su corazón, de la salvación. Querido Padre, por favor, te lo suplico, obra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a pedir a Rebeca si puedes venir a tocar un himno. Y vamos a hacer dos invitaciones. Una, si hay alguien aquí, yo no conozco los corazones de todos, pero si hay alguien aquí que no sabe si hoy muere, a dónde va, si al cielo o al infierno, hoy puede ser un cambio de tu destino eterno. Hoy tú puedes decir, ya basta, no más. Yo quiero pertenecer al Rey de Reyes y Señor de Señores y no servir más al diablo. ¿Sabes qué tienes que hacer? Primeramente ser valiente, reconocer que necesitas de la salvación. El mensaje ha sido claro. No dejes escapar esta invitación. Segunda, para aquellos que dicen, es verdad, está pasando el tiempo y yo me estoy distrayendo, no estoy orando, no estoy manteniéndome realmente alerta. Pero de aquí en más quiero realmente tomar esta decisión de mantenerme alerta sabiendo de que el diablo está ahí tratando de atraparme. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar un himno. Puede ser igual la música nomás, no se preocupen si no anda la compu. Pero si Dios ha hablado a tu corazón, ya sea por salvación o ya sea por una decisión que estés tomando de arreglar tu vida, hermanos, hay lugar acá, pasa, arrodíllate delante de Dios, ora a Dios, entrégale tus problemas a Él. No permitas que el diablo siga gobernando tu vida, deja que el Señor gobierne tu vida. Vamos a entonar dos estrofas o escuchar, y si Dios ha hablado a tu corazón, no esperes más. No tengas un corazón duro. Dice la Biblia, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mientras escuchamos el órgano, por favor, si Dios ha hablado a tu corazón, pasa, ora a Dios, arregla tu vida. Dios está hablando en esta noche. Si no lo haces por vergüenza, no te olvides que Dios no se avergonzó en ningún momento de caminar por esas calles con esa cruz para poder cumplir el mandato de Dios, sufrimiento, muerte, pero al final resurrección. Y para que todo lo que Él sufrió y su sangre, hoy en día nosotros podamos tener la vida eterna, la salvación y el perdón de pecados. Pasa si Dios está hablando a tu corazón y ora, por favor. Vamos a cantar el himno 376, cerca más cerca.
Si Dios habla a tu corazón, no esperes. Deja que tu espiritualidad sea la que te conduzca y no tu carne, ¿verdad? Tu carnalidad. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a ser cristianos verdaderos. Señor, que la gente que pueda vernos, tú, Padre, que puedes ver lo profundo de nuestros corazones, puedas agradarte, Señor, de nuestras vidas. Señor, si hay pecados que no queremos confesar, hay pecados que nos avergüenzan, Señor, que es el momento de entregártelos a ti. Señor, si hemos sido flojos, si hemos dejado de velar, hemos dejado que el diablo estorbe nuestras vidas, oh Padre, que haya un antes y un después. Que podamos tener esa determinación, Señor, de seguirte a ti. Bendice estos días, habla, quebranta nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo, qué bendición.